Hola María, bienvenida a mi casa. Hola Bárbara, gracias, qué alegría, qué acogida. Ay, nada, felices de tenerte. Bueno, este es un podcast que creo que tú ya lo has escuchado, te has Desde luego. encontrado con él, se llama Mantiti Fe. Y bueno, en este podcast hablamos desde la comodidad del salón de nuestro hogar de muchos temas de fe y yo creo que el arte religioso, el arte sacro no podía quedar fuera. Y antes de entrar en eso, María, te quería contar que este podcast es parte de un proyecto más grande que se llama Fundación Gospars, que para todos los que quieran conocer nuestro contenido, gospars.org, podrán ahí conocerlo y quien quiera ayudarnos, por ejemplo, a mejorar los micrófonos, las cámaras, lo puede hacer en la sección de donativos, le estaríamos eternamente agradecidos. Así que para que continuemos evangelizando de la mejor manera. María, yo no sé si sabes por qué te conocí. No te A lo quería ver. decir antes. No me No, lo has me parece dicho. una anécdota muy bonita porque yo quería hablar de arte, o sea, sí o sí. Y a la única persona que conocía en España es Débora, no me acuerdo su apellido, que es una chica que se dedica a la iconografía. Ah, sí, Entonces la retratos conocí, vivos. exacto, sí. La conocí y por Holidemia, una academia online. Y bueno, hablando, no sé si somos amigas, yo espiritualmente yo creo que sí, porque yo rezo por ella, pero bueno, nos acercamos porque, bueno, una cosa muy de la vida, yo necesitaba elegir vestido de novia y estaba súper perdida. Y yo me encontré con su vestido, o sea, revisé su Instagram y su vestido era precioso. Y le dije, ¿dónde lo conseguiste? No sé qué. El caso es que me invitó a probarme el vestido, que si lo quería, que lo usaba. O sea, súper buena, súper generosa. Al final no lo usé, pero terminé consiguiéndome como a la diseñadora de su vestido. Bueno, fui a buscar vestido ahí y lo encontré y felices. Pero a lo que voy es que, claro, en esa misma generosidad que ella me mostró para elegir vestido, incluso para coger su vestido, pues yo cuando le escribí, le dije, Débora, me encantaría entrevistarte, hablar sobre arte, en tu caso sobre iconografía, y lo que me respondió ella súper generosa, me dijo, Bárbara, feliz, pero estoy de misión, estoy de familia en misión en Chipre, pero cuando vaya a Madrid hablamos, pero conozco a una persona que de No me arte sacro digas. es la mejor, o sea, que te va a decir que sí. Se llama María del Anda. Camino. Oye, Débora, le mandamos un beso. Sí, así que se lo dedicamos a ella y le agradezco Claro que sí. Oye, haberte qué hecho. sorpresa. Sí, Yo hablo muy poquito con sí, ella. imagínate. Gracias, Así Débora. que súper generosa desde el comienzo porque perfectamente podría haberme dicho, oye, no, espérame, y sin embargo me derivó a ti. Y bueno, y conociéndote, he visto que tienes muchísima, bueno, que haces un apostolado precioso con la belleza, pero quería primero conocerte a ti, ¿no? Porque quien fue capturada, absorbida, enamorada por la belleza, tiene que tener un fondo que Sin quiero duda. conocer. Entonces, cuéntame de ti, María, lo que quieras. Uf. Bueno, pues soy María, María del Camino. Tengo 29 años y soy la pequeña de 7 hermanos Ah, mira. y, sí, y uno en el cielo que nos espera allí. Y bueno, pues me preguntabas al empezar, ¿no? Si vengo, bueno, pues si siempre he estado en la iglesia y gracias a Dios sí. Vengo de una familia cristiana no exenta de problemas Ujú. y de sufrimientos y muy gordos que me han marcado mucho. Pero donde he descubierto, pues a través del testimonio de mi madre, de mi hermano que es misionero también, ¿Ah, y sí? sí, mi hermano mayor, y de muchísimos detalles del cuidado de todos mis hermanos, pues he ido descubriendo la paternidad de Dios, que la redescubro cada día. Ujú, Y me la ha mostrado de una forma especial durante los últimos años, desde la muerte de mi padre, ujú. que fue un evento pues también, ¿no? Que ha marcado muchísimo mi vida y que el Señor pues ha ido sellando con la certeza del cielo. O sea, yo tengo la certeza de que mi padre está en el cielo, tengo una relación nueva con él y me ha permitido también descubrir a este Dios que es Padre, que me cuida, que me regala la iglesia, que es un regalo inmerecido, me regala pues concretamente una comunidad. Yo vivo mi fe en el camino neocatecumenal y para mí pues el ir pudiendo descubrir poquito a poco todas las gracias que me da el bautismo, lo que es tener hermanos que recen por ti, bueno, pues es que me supera absolutamente. Entonces, bueno, pues un poco de toda esta vivencia, el Señor también me ha ido mostrando pues la belleza de la familia, la belleza de la vida en comunidad y poco a poco también pues la belleza del arte. Entonces, te contaba, ¿quieres que cuente un poquito lo que te Sí, decía por antes? favor. Sí, porque Contaba, hay un hito histórico, sí, ¿no? hay un hito en mi historia. Sí, cuéntame. Pues tuve la oportunidad de ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil en 2013
Yo tenía 18 años y tenía que decidir qué estudiaba. Estaba un poco ahí entre medias, me gustaban algunas cosas, la filosofía, el que si magisterio, que si yo había hecho bachillerato de ciencia, estaba perdidísima. Y allí el Señor me estaba esperando con, bueno, pues con muchas palabras del Papa Francisco, con muchas cosas, pero sobre todo con un encuentro con esta belleza que transforma, esta belleza que salva, porque tuve la oportunidad de visitar las reducciones jesuíticas de Paraguay, las de la Santísima Wow, Trinidad, sí. concretamente, que son, ¿las has visitado? No, no ¿No? he tenido la oportunidad. Es una maravilla, merece muchísimo la pena. Y yo, bueno, siempre es verdad que había escuchado aquello de la belleza salvar al mundo, digo, bueno, una visión un poco romántica, ¿no? Ujú. Del arte no vive nadie, esto como... Pues allí me di cuenta de que es verdad, porque todos los misioneros, la obra maravillosa que levantaron allí, les trascendía absolutamente y consiguieron evangelizar a través de la belleza del arte, de esta síntesis, de este diálogo entre todo lo que había de bueno en la sociedad, en este caso tupi-guaraní, Ujú, ujú. y todo el barroco que trajeron, bueno, que llevaron, ¿no? A Sí, Paraguay, Argentina, bueno, a toda esa zona, ¿no? Entre esos tres hay actualmente sí. países. Y dije, de verdad, yo creo que vale la pena dar este voto de confianza a la belleza y empecé a estudiar historia del arte y ya fue un camino sin salida, sin Wow. retorno. Fue, y cada día, hasta el día de hoy, pues veo que el Señor me regala esta percepción, que lo veo como un don y como una misión de ver belleza en todo aquello que Él toca. Sea arte, sea pues, ¿no? analizar obras de arte, esculturas, cuadros, iconografía, que me fascina, la iconografía oriental, toda la espiritualidad que hay detrás, y a lo largo de la historia, ¿no? Todas las generaciones, todo lo que han producido basados en la fe, ¿no? que profesamos, pero también pues, en la creación, en las relaciones humanas, ¿no? Y he visto que es fuente de amor, ¿no? O sea, que vemos el amor de Dios a través de la belleza. Yo he llegado a tu casa, Bárbara, he visto la mesa tan bien puesta, ¿no? Que tenías el vasito de agua preparado, todo tan bellamente dispuesto que me he sentido amada. Y he visto que esto, pues hay que compartirlo, es una misión, ¿no? Mm. Poner belleza allá donde estemos. O sea que no es solo para los museos, ¿no? No, para nada. Bueno, es un aspecto y Sí. muy interesante, pero no tiene nada que ver con tener una gran inquietud intelectual de conocer exactamente las cronologías de las obras. No, es ir más allá, ir al Ujú. trasfondo de las obras, porque bueno, hay obras de arte religioso y de arte sacro que tienen muchísimo más detrás de lo que aparentemente conocemos y es una maravilla poder conocerlo, saber todo lo que lo ha inspirado, la espiritualidad que hay detrás, ¿no? De las catedrales que vemos. Entonces me ha fascinado y pues todos los días, ¿no? Intento profundizar un poquito más y compartirlo como pobremente puedo. Wow. ¿Y cómo lo compartes hoy en día? Porque me imagino que en tu momento te habrá dado vértigo como decir, a ver, de historia del arte no voy a vivir, pero ¿qué es lo que haces ahora? A lo mejor Dios te sorprendió y sí o no, no lo sé. Pues fíjate que Dios ha sido muy bueno conmigo también laboralmente, que no lo dije, me he dedicado siempre al ámbito de la comunicación y del marketing en el ámbito eclesial, ¿no? Empezando en Mira, somos diócesis, compañeras en ese sentido. Sí, pero son caminos novedosos, ¿no? Que te Sí. sorprenden y que al mismo tiempo aprendes la de posibilidades que hay para un tesoro tan bueno, pues darlo a conocer, ¿no? Que en este sentido también hace falta un buen marketing católico, Ujú. ¿no? Yo, pues ahora mismo es verdad que lo llevo a cabo a través del Pontificio Instituto Juan Pablo II, de Matrimonio y Familia, que está una sección extraurbana aquí en Madrid, pero me ha ampliado muchísimo las miras para darme cuenta de que este tesoro que tenemos que compartirlo. Entonces, es verdad que a mí todas las oportunidades de compartirlo me han venido dadas y me han superado y hasta el día de hoy, Bárbara, el vértigo yo lo tengo. O sea, yo ahora porque estoy aquí contigo, no estoy viendo las cámaras, no me estoy pensando que no hay micrófono y estoy hablando Sí, contigo, pero sí. tengo algún programa en Radio María, colaboraciones en 13, publicaciones también algunas de ámbito científico, divulgativo, que yo a veces lo digo, lo veo y digo, Señor, ¿y esto de dónde sale, no? Pero Dios sabe Wow. que cada cosita de estas que he hecho ha sido para buscar su gloria, de verdad, Mm, porque yo digo, yo soy incapaz, o sea, claro. yo puedo saber, puedo intuir, pero luego intento ponerlo en palabras y digo, si es que eres tan grande que cómo encerrarte, ¿no? en esto. Y cuando he intentado algo por mi propio pie, por mi iniciativa, el Señor Mal me lo ha sale. chafado. O ha salido una cosa que digo, no, por ningún lado. Pero cuando uno de verdad se entrega y dice, mira, Señor, soy instrumento tuyo, pues lo que tú quieras y da la disposición también, hoy estoy aquí contigo y pues ojalá a alguien le sirva, Claro, claro, ¿sabes? Esta seguro es que la sí. actitud. Exacto. Y al final uno pone sus 5 panes, sus 2
veces y luego ya el Señor se encarga. O sea, yo me he dado cuenta, a veces yo he pensado en podcasts que yo digo, esto no le va a interesar a nadie, y de repente son muchas visualizaciones virales, se proponen temas de conversación, discusiones, o sea, y digo, wow, o sea, nuevamente como que Dios sorprende, o sea, sorprende muchísimo. María, en este camino recorrido que has hecho sobre, o sea, entregando como todos tus conocimientos sobre el arte y el arte religioso, me gustaría preguntarte, sé que todas las preguntas que te voy a hacer te van a quedar grandes, porque Dios es grande y mucho más, pero bueno, tengo que hacerlas. Quiero saber, María, ¿cómo podemos explicar lo que es la belleza y si tiene relación o no con la persona que llamamos Dios? O sea, porque bueno, a lo mejor hay alguna persona que no cree en Dios, pero sí cree en la belleza. O sea, ¿por dónde partimos? O sea, ¿qué es la belleza? ¿Cómo podrías explicarlo de forma que podamos entenderlo, tocarlo un poquito? Yo no me atrevo a definirlo, pero le voy a coger la definición a San Juan Pablo II, que era un artista y un enamorado de la belleza. Y él escribió en 1999, en la Pascua de 1999, un documento precioso que recomiendo un montón, que es muy cortito, que es una carta a los artistas. Es una belleza de documento, de verdad, y se lee bastante rápido, pero tiene una enjundia impresionante. Bueno, pues él dice en este documento que la belleza es clave del misterio y llamada a lo trascendente. Y a continuación, después de esta definición de impresionante, sí, porque ya da muchísimo pie, cita a un enamorado de la belleza como fue San Agustín. Y San Agustín, en las Confesiones, hace este himno a la hermosura, a la belleza, que me parece que es el punto de partida para entender bien, o como intento yo explicar, cómo acercarnos a esta belleza, que como en el fondo definir es limitar y la belleza es un misterio, pues podemos aproximarnos, ¿no? Voy a coger la chuleta un momentito. Sí, porque, adelante. Porque vale mucho la pena escuchar el poema entero, es cortito, de Por San favor. Agustín. Él dice, San Agustín en las Confesiones, sí. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré. Y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Bueno, es una maravilla, es precioso, pero es que además tiene una clave fundamental para entenderlo, que es, él dice, llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Sí. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré. Y suspiro por ti, gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. O sea, son los 5 sentidos, ¿no? Sí. Entonces, él está de algún modo revelando, sabemos la historia de San Agustín, ¿no? Por eso ese suspiro, tarde te amé, ¿no? Y equipara la belleza a Dios. ¿Cómo él ha conocido a Dios? ¿Cómo Dios ha logrado romper las barreras que durante años San Agustín le ha puesto? Pues a través de los sentidos, ¿no? Por eso va describiendo todo lo que ha hecho. Has podido conmigo, me has entrado por los ojos, ¿no? Y la conversión de San Agustín está muy ligada a un canto que él escucha, además de la epístola de San Pablo. Bueno, lo cuenta muy bien en las Confesiones. Entonces, de algún modo se le ha hecho irresistible la belleza, se le ha presentado. Entonces, este es el camino que él propone y me parece que describe de una forma maravillosa. Preciosa. Cómo desde lo sensorial él es elevado, ¿no? Y consigue trascender el sonido, lo que ve, las maravillas, dice, ¿no? Que tú creaste, que yo estaba parado ahí en esas maravillas que tú creaste y te buscaba ahí y tú estabas dentro de mí, ¿no? Entonces, esa descripción yo creo que es bastante exacta de cómo podemos recorrer este camino de la belleza. De hecho, la Iglesia lo propone, le llama la vía pulchritudinis, la vía de la belleza, como forma de acceso a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Aquí no vamos a meternos en cuestiones muy filosóficas, pero los trascendentales, ¿no? Que la filosofía ha identificado son los atributos de Dios, la verdad, la belleza y la bondad. Dios es la verdad absoluta. Sí, yo sé que es revolucionario hoy en día decir que hay una verdad absoluta, pero la hay. Aunque incomode. Absolutamente. Hay un sumo bien, que es Dios,
Y existe también una belleza que en su totalidad se encuentra solo en Dios. Entonces, en la medida en la que nosotros nos dejamos tocar, ¿no? A nivel sensorial por aquello que nos asombra y nos admira, ¿no? Si logramos trascender eso, vamos a tener un encuentro con algo más, ¿no? Eso que un agnóstico o un ateo, aunque es muy difícil ser ateo, es prácticamente imposible, pero un agnóstico dice, no, yo no creo en Dios, pero te gusta ir a la montaña. No, Dios no existe, pero ¿qué te suscita un atardecer, ¿no? O porque vas a un museo, porque escuchas este tipo de música, o porque aunque tú creas que la iglesia es no sé qué y no sé cuánto, resulta que entras en la Sagrada Familia y te emocionas. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿No? Si somos un poquito inteligentes, un poquito listos, es que tampoco hace falta hurgar mucho más. O sea, es Dios gritando su existencia. Y su existencia es amarnos. La esencia de Dios es el amor. Pero Dios pues tiene estos tres, digamos, atributos en su totalidad, ¿no? La belleza, la verdad y la bondad. Y nosotros, aunque solo sean, ¿cómo decirlo?, por intuición, que había un filósofo que decía que la intuición es un medio de conocimiento superior a la razón, nosotros sabemos que hay algo más. Luego es verdad que está el toque de la gracia y que tú tengas la apertura y que Dios te revele que ese algo más tiene un nombre, ¿no? Porque la belleza tiene un nombre, que es Jesucristo. Dice un salmo que es el más bello de los hombres, ¿no? Y esta belleza que se da en su totalidad en Cristo y en Cristo crucificado, que es el amor, que también dice Isaías que totalmente desfigurado, dices, ¿cómo puede haber belleza en esto? Pues la hay, porque Cristo en su totalidad es el más bello de los hombres, como dice el Salmo. Entonces, ya te digo, aunque no sepamos ponerle nombre o aunque, pues eso, una persona que no tiene una experiencia de Dios solo sepa que hay algo más, nosotros tenemos la gracia de saber que ese algo más es Dios. Entonces, todo aquello donde Dios, que es un artista, ha puesto un eco de sí mismo, como una pincelada de su amor, pues tiene belleza. Por eso te decía, ¿no?, antes que tenemos belleza en el arte, por supuesto, ¿no? En el arte que es trascendente, quiere decir, un plátano pegado a la pared, a un vaso, ¿no?, como hemos visto últimamente, pues bueno, es una expresión, ¿vale? Es arte, yo no digo que no sea arte, esto sería otro melón para abrir, pero desde luego no es bello. Claro, no es bello porque no tiene más propósito que sí mismo, ¿no? Muchos de los movimientos contemporáneos de la historia del arte. Esto es una expresión mía, me estoy expresando, pero no hay nada más, no te ofrece nada más. Cuando tú logras trascender una obra de arte, o puedes ver en un signo, en una caricia, en una familia que se perdona, ves ese algo más, eso es un reflejo de Dios, eso es la belleza de Dios. ¡Wow! ¡Qué profundidad, por Dios! Es complicado no meterse en... Claro, es que, claro, uno, el común de los mortales, o yo misma, cuando pienso en belleza, yo me visualizo un museo, visualizo, no sé, una obra de arte súper linda y todo, pero me cuesta visualizar el abrazo del perdón, lo que vivo en mi propia casa, cuando mi hija sonríe. No lo sé, es como que lo que me explica es como una invitación a dejarnos tocar aún más por la belleza. O sea, que no es solo entrar a un museo y salir y la belleza se quedó ahí, sino que va contigo. Me acuerdo también, hay una persona que conozco que de vez en cuando siempre como que iba al salmo creo que de la sierva, que busca torrentes de agua, que hay una parte que dice, una cima grita a otra cima con voz de cascadas, tus torrentes, tus olas me han arrollado. Lo que como que me suscitaba mucho eso, o sea, que como que desde otra cima hay un eco que me llama, que no sé si se llama Dios, no sé si se llama, pues no sé, lo que le quiera poner, pero lo que sé es que me llama, que me apela, la montaña, el mar, el surf, el fútbol, no sé, o sea, que... Desde luego. Qué maravilla. O sea, la belleza nos atrae a todos, Bárbara. O sea, otra cosa es que no le podamos poner nombre y que, pues si no tenemos fe, no podamos entrar en este misterio de la belleza de Cristo, que es a lo que estamos llamados todos. O sea, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y hemos dicho que Dios es verdad, es bondad y es belleza. Cuando escuchamos la voz de la verdad, la identificamos. Por eso rechazamos la mentira. Cuando vemos una acción buena, si es que no hace falta tener fe, pero tú, y eso se escucha mucho, ¿no?, en ambientes que no son tampoco de iglesia, pues con todo este movimiento que ha habido, por ejemplo, ahora con la Dana de Valencia, con todas estas inundaciones, ¿no?, que hemos sufrido aquí en España, esta marea de solidaridad, la gente quizá no vea a Dios detrás, pero y yo he escuchado mucho, ahora creo en el ser humano, ¿no? Sí. Hay algo que nos llama. Bueno, pues con la belleza pasa lo mismo, es que es lo que te decía, nosotros tenemos una sed, yo no vengo aquí a crear necesidades.
Yo vengo a ponerle nombre a la necesidad que tenemos. Y tú a lo mejor que no crees en Dios, pero te gusta ver un atardecer, y cómo no, o ver pues las cataratas de Iguazú, que yo, claro, yo es que lo veo y me emociono porque es que veo a Dios por todos los lados. Pero he estado este verano y la gente que había allí, Dios mío, bueno, Dios mío no, a lo mejor, pero qué belleza, qué maravilla. Te abruma, te admira, ¿no? Y ese sentimiento de admiración y de asombro, que es algo que hemos perdido mucho, pero cuando lo conservamos sabemos que hay algo más, aunque no le podamos poner nombre. Total, total. Bueno, incluso la expresión Dios mío, ¿cuándo la usamos? Cuando nos vemos sobrepasados. Sí. María, y a ver, sabemos que la belleza, pues no, es inabarcable, o sea, es demasiado... Pero bueno, la Iglesia yo entiendo que durante toda la historia ha tenido la intención de, a través de la belleza, o viendo a ese Dios como la belleza, poder también educar o darle nombre a esa belleza, ¿no? que el mundo necesita. ¿Cómo? Es verdad que la historia del arte sacro es... A ver, en una hora no lo vamos a poder explicar, pero ¿cómo dirías que ha sido como esa trayectoria de la Iglesia evangelizando a través de la belleza? Vamos a tener que hacer una sección del podcast para explicar cómo en cada etapa... Lo siento, María, lo siento. No, es difícil, pero es verdad que hay un hilo conductor, que ya lo has dicho tú. A ver. Que es que en todas las épocas los artistas, a través de los distintos estilos, de las tipologías arquitectónicas, ¿no? que han ido cambiando, y es una historia apasionante en la que no podemos entrar en detalle. Sí, qué pena. Hay que hacer, a ver si se nos ocurre otro formato para entrar. Algo tenemos que hacer. Pero que a lo largo de toda la historia siempre ha habido esa búsqueda de la belleza, ¿vale? Hasta el siglo XX, un poquito antes, cuando ya desde Nietzsche, y después tenemos a Duchamp con su urinario dado la vuelta en un museo, que es la negación de la belleza, ¿no? En el momento en el que aparece la premisa filosófica de Dios ha muerto, la belleza muere, y tenemos pues en el arte contemporáneo hay cosas maravillosas y hay muchas otras donde la belleza no importa pues el mercado, etc. Pero esto es algo muy reciente. La historia del arte, que es milenaria, fíjate que deja ver esa belleza trascendente incluso antes de que el Señor aparezca en carne en la tierra, por supuesto. Si es que ha estado siempre, es lo que acabamos de decir. Claro. Entonces, si pensamos en la historia del arte, por ejemplo, desde la prehistoria, dignifican los enterramientos. ¿Por qué? Porque saben que es un lugar donde sucede algo especial, donde se da un paso. Entonces, vemos estructuras megalíticas, vemos pinturas en lugares especiales, vemos cómo se van codificando un lenguaje artístico, por ejemplo, desde hace miles de años, y luego, por supuesto, en la arquitectura clásica, se toma la forma circular para remitir a la eternidad. Por eso el Panteón de Roma, por ejemplo, es circular, ¿no? Todo lo que nos remite al cielo, a lo trascendente. Luego, por ejemplo, en el arte griego y en el romano, pues esa búsqueda del orden, de la proporción, de la armonía, eso nos está hablando de una belleza, de un interés por la belleza, ¿no? Incluso antes de que pues el Señor se manifieste en plenitud, ¿no? En Jesucristo. Entonces, todo eso van siendo como ecos que recogerá el arte paleocristiano, que aparece en un lugar y en un momento muy, muy concreto, y que va poco a poco pues, codificando ese lenguaje y esa iconografía que ya cristiana, que hasta el día de hoy nos llega, ¿no? Desde las catacumbas, que son estos lugares de enterramiento, donde los cristianos son inhumados, porque en el Imperio Romano se llevaba mucho la cremación, la incineración, pero los cristianos, conscientes de la dignidad del cuerpo, entierran a sus difuntos, y en estas catacumbas, que frente a lo que se cree no eran lugares de celebración, otra cosa es que pues, eventualmente en una persecución tuvieras que meterte, pero eran lugares de enterramiento, y encontramos pues, representaciones artísticas maravillosas, cristológicas. Por ejemplo, aparece Noé en el arca, aparece Jonás con la ballena, que es una prefiguración de Jesucristo, ¿no? Que está 3 días en el vientre de la ballena, como Cristo está 3 días en el sepulcro, ¿no? Aparece la figura del orante en las catacumbas, que es que tiene las manos así porque no se resiste, que es un poco también como figura de la cruz. Pero hay muchísimos símbolos. El símbolo, bueno, de los yo digo el pez, pero a lo mejor pez? Si el pez es, ¿no? El que es así... Sí. Para distinguirse entre cristianos, creo. Exacto. Es que pez, en griego antiguo, se dice ichthys, que es un acrónimo, son las siglas, si separamos cada una de ellas, de Jesucristo, Hijo de Dios, Mesías. Entonces, con este símbolo del pez,
ellos se identifican... Es una profesión de fe, Wow. de que tú crees en Cristo, no era como un código Sí, secreto. sí. El mundo de las catacumbas es apasionante. Sí. Pero no solo la iconografía catacumbaria, que también las tipologías arquitectónicas, las primeras basílicas, cuando ya los cristianos dejan de estar perseguidos. Bueno, las basílicas eran edificios que ya existían en el mundo romano, pero los cristianos ven la idoneidad de celebrar en un edificio así. Entonces, pues las basílicas pervivirán a lo largo de la historia. En la Edad Media, pues tendrán mucha importancia, sobre todo en los centros de peregrinación, y aquí pues ya nos metemos en todo el mundo, por ejemplo, del Camino de Santiago. El Camino de Santiago, que ha vertebrado Europa y es lo que ha hecho que sobreviva el cristianismo en Europa, es el descubrimiento estoy simplificando mucho, Sí. pero el descubrimiento del sepulcro del apóstol, ¿no? Hurgando un poquito en la historia lo vemos. Y además esta vía de peregrinación, que se volvió también vía comercial y cultural, hizo que siglos después también se propagase todo el estilo gótico, el primer estilo internacional, desde las catedrales góticas clásicas de Chartres, Notre Dame en París, por supuesto, Laon, etcétera, hasta las que tenemos en España, Wow. de León, Toledo, Burgos. Que son preciosas. Bueno, no me sí. quiero dejar ninguna, así Ya. que vamos a decir en general, para que nadie se diga, no has dicho la mía. Tenemos un patrimonio espectacular y todo esto se articula en la Edad Media, que todo el mundo dice que es una época oscura. Sí, eso mismo te iba a decir, hay que hacerle justicia a la Edad Media. Por favor. Época oscura cuando en el gótico tenemos toda una teología de la luz que se desarrolla, además con amparados en escritos teológicos de teólogos potentes, Pseudo Dionisio Areopagita, etc. Pero además el efecto estético de los vitrales. Yo hablo de teología de la luz sabiendo lo que digo. Quiero decirte, hay detrás de todo esto toda una idea de iluminación interior, de cómo Dios va otorgando el discernimiento al cristiano, porque los cristales, los vidrios, ¿no?, coloreados dejan pasar la luz, pero cuando es de día, cuando es de noche, cuando están las tinieblas, no se ilumina el interior de las iglesias, ¿no?, de las iglesias góticas. Los vitrales, por ejemplo, que también son figura de la Virgen María, porque es, sí. por supuesto, es ese material que sin detrimento del material, valga la redundancia, deja pasar la luz. Esto es lo que hace María. Wow. María siempre virgen, Sí. ¿no? Entonces, yo cuando escucho lo de la Edad Media oscura es que no puedo, de verdad. Tantos ciclos narrativos, iconográficos, tanta pintura fascinante, hasta Giotto, que ya es un poco la bisagra entre el medievo y el Renacimiento, junto con Cimabue, ya del Renacimiento, ya si hablamos, nos quedan 18 horas de podcast, no podemos, Bárbara, pero Sí. Wow. es imposible entender la historia del arte sin la contribución de la Iglesia, sin la fe. A mí lo que me llama la atención, María, es que todos estos artistas que han pasado a lo largo de la historia, la firma es poco y nada. O sea, como que pareciera que no quisieran que el artista estuviera por sobre la obra, ¿no? ¿Por qué? Sí. Bueno, hasta el Renacimiento es así, sobre todo en el mundo oriental. En el mundo oriental es otro paradigma, realmente es otra cosa. Nosotros tenemos una herencia renacentista y entendemos el artista como el genio, ¿no?, que en su persona como que ha sido tocado de forma especial con una creatividad pero anteriormente, y sobre todo, como digo, en el mundo oriental, en el Imperio Bizantino, etc., no había artistas como tal, lo que había era iconógrafos, escritores o pintores de iconos, monjes que se dedicaban a esto realmente como una misión, y sabiendo que ellos tenían una llamada a manifestar a Dios en el icono. El icono no es una obra de arte. Esto también da para otro podcast. Sí. No, pero esperamos a Débora, que la experta aquí. Ella desarrollará infinitamente mejor que yo, sin duda. Ahora ella está obligada. Ajá, cuando venga a Madrid, sí, comprometida. Pero bueno, como una breve pincelada, ¿no? Los iconos no son obras de arte, son lugares teológicos. Salvando mucho las distancias, para entender el concepto sería lo que en nuestra espiritualidad occidental podríamos más o menos decir que es un sacramental, ¿vale? Okay. Entonces, es como una ventana, como una puerta a la trascendencia, y los pintores de iconos, conscientes de ello, sabían que ahí no pintaban nada, ni su firma, ni su creatividad, porque además no eran creativos. Los iconos son todos iguales. ¿Por qué? Pues porque ellos responden a un canon establecido por la Iglesia. ¿Y por qué la Iglesia establece ese canon? Porque ha encontrado la mejor forma de transmitir esa belleza, que no es, en este caso,
nosotros tenemos la mente muy acostumbrada a ver a las vírgenes renacentistas con sus coloretes, sus cejitas bien hechas, su dulzura. Y los iconos tienen un estilo a veces difícil, ¿no? Pero es que no busca tanto eso, sino transmitir una verdad teológica. En nuestro mundo occidental ha habido un cambio, y se da justamente en el Renacimiento, y ya el barroco es como la explosión de la devoción, ¿no? Donde se exalta mucho el sentimiento. En el mundo oriental es muy diferente, no estoy diciendo que no importe, ¿no? Pero es un lugar de encuentro teológico, donde no importa tanto que te entre por los ojos, ¿no? Que esto se da muchísimo pues, en el barroco. Nada es malo, ¿no? Cada cosa responde, claro, cada cosa responde a la espiritualidad de su momento, a su época, ¿no? Pues, por ejemplo, el barroco era necesario en la Iglesia. La literatura mística, bueno, el teatro, ¿no? La música, por supuesto, la arquitectura. ¿Por qué? Pues porque hacía falta, de algún modo, contrarrestar todo lo que había supuesto la Reforma protestante, ¿no? Entonces, a partir del Concilio de Trento, la Iglesia tiene una respuesta, la mal llamada contrarreforma, porque no es una contrarreforma, la Iglesia ya se estaba reformando desde antes, y en España más todavía. Con unos pedazos de santos. Sí, hace poquito, efectivamente, ha salido el podcast de Isabel la Católica, etcétera. Bueno, pues todo este movimiento era necesario para, de alguna forma, reforzar en los católicos también pues esa piedad, ¿no? La piedad era importante. Y esto pues ya... O sea, que cada expresión, cada época artística responde a una necesidad, a un acontecer de la época que nuevamente me doy cuenta que no era decorar, era enseñar, era decir algo, era una respuesta a algo que el mundo necesitaba, ¿no? O sea, me parece precioso porque... Es la providencia en la historia, Bárbara. Dios acontece y da a cada época lo que necesita. Y providencial, o sea, ha habido momentos límite, no te digo en la historia de la Iglesia o del arte, en la historia de la humanidad. ¿Qué sería de Europa sin los monasterios que fueron los custodios de la cultura? Y hablo de copistas, de letras miniadas, hablo del canto gregoriano, hablo de... ¿no? Tantas... Entonces, claro, cuando hablamos de arte religioso, bueno, ¿y qué aporta la Iglesia? Todo, todo. Aunque ahora parece que se quiera desentender. Exacto, pero es que es innegable. Tenemos una cultura cristiana, gracias a Dios, ¿no? Y todo esto ya ni nos metemos en el mundo de América y de cómo se llevó en la evangelización, claro, ¿no? Porque no, ya aquí sería... vamos, 18.000 podcasts directamente. No, es que, bueno, metiéndonos, pero así una pincelada. Es impresionante cómo la cultura, el arte se encarna, o sea, en clave de evangelización. De repente hay una Virgen María con rasgos indígenas, de repente hay un niño Jesús, no sé, o sea... Es que es impresionante, de verdad, que nos queda grande. Este podcast nos queda totalmente grande. Pero, ¿tienes alguna época favorita, artística, o algún artista favorito? Tengo varios. A mí la Anunciación de Fra Angelico es la única obra pictórica que me ha conmovido hasta las lágrimas. Está en el Museo del Prado, Esto ¿no? se lo ha contado muy poca gente y ahora ya todos estos oyentes... Primicia, por favor. No, pero ahora no da para profundizar, ¿no? Pero realmente es impresionante verte delante de esa escena del Arcángel Gabriel anunciando a María la mayor noticia que una persona puede recibir y saber que tú formas parte de eso. Y no formas parte como espectador diciendo, bueno, pues gracias a que María dijo, hágase en mí, yo estoy aquí, que ya sería suficientemente fuerte, sino que de algún modo sabes que la belleza del arte que tú estás contemplando está actuando un poco de ángel contigo, en el sentido de que ¿qué es un ángel? Ángel es un mensajero que lleva una noticia. Sí. Y yo cuando veo el cuidado de Fra Angelico, que además era un monje dominico, que no tenía especial interés en pintar, fue más una misión que le encargaron, y lo hacía trayendo lapislázuli para ese manto azul de la Virgen impresionante, que era un material carísimo, mucho más caro que el oro, lo mejor para Dios, ¿no? Y tú ves cómo ha sido planteado eso, lo que hay detrás, el amor que hay, y cómo las figuras, la dulzura de las figuras te está transmitiendo a ti que eres amado, y de algún modo ese cuadro está actuando contigo como un ángel y te está diciendo que yo te quiero. Entonces yo recuerdo que me acerqué efectivamente al Museo del Prado un poquito después de la pandemia y me eché a llorar como una niña. Digo, yo no sé aquí qué pensarán de mí, pero digo, de verdad que contemplar esto, además en una época tan dura, ¿no? De tanta enfermedad, tanto sufrimiento, tantas preguntas, ¿no? Y tú, Señor, ¿y todo esto por qué, no? Y decir, tú déjate amar. Y bueno, y luego tiene todo un programa detrás porque aparece Adán y Eva siendo expulsados y ves cómo María contrarresta todo eso,
¿no? Como María, como la nueva Eva, la ¿no? nueva Eva es capaz de Dios, ¿no? Porque el Señor la ha pensado así para eso. Entonces a mí aquello me emocionó. Y pues muchísimas cosas, Bárbara, es que no da. La Sagrada Familia de Barcelona es una locura. La Es una Catedral de locura. la Luz. Tengo una amiga, Chiara Curti, que ha trabajado en la Sagrada Familia, publicó recientemente un libro sobre la Catedral de la Luz y cómo ella explica, o sea, en el fondo, cómo Gaudí lo pensó todo para que a tal hora la luz se proyecte en esta imagen porque a esta hora Jesús estaba no sé qué. O sea, es que es impresionante. Gaudí hizo algo que le superaba a él y era un genio absoluto. Pero la Sagrada Familia es un regalo de Dios a la humanidad. Se sirvió de Gaudí, pero tiene tanto. Gaudí es un profeta del Concilio Vaticano II, de la renovación litúrgica, y eso en la Sagrada Familia se ve. Tiene un programa iconográfico tan completo que dices, por muy genio que sea, esto no entra en la cabeza de un ser humano. Aquí está Dios. Sí, sin duda. Hay que rezar por su causa, a ver cómo va. Y qué desprendimiento, ¿no? De Gaudí y de tantos otros artistas que sabían que cuando le pedían construir una iglesia, él no iba a estar vivo para verla terminada. Y aún así... Pero Gaudí estaba tranquilo, porque era consciente de que la obra era de Dios. Estaba tranquilo, Mira. ¿eh? Y en esa época yo sé que Gaudí se valía de las limosnas, del dinero que le daba el propio pueblo para construir la iglesia. Qué maravilla que en alguna época el pueblo consideraba la belleza como también un deber propio, ¿no? O sea, yo me impresiono de España porque voy a cada pueblito que a lo mejor hay muy poquitos habitantes y tienen una iglesia así, y digo, wow, sí. ¿No? O sea, que en algún momento el ser humano entendía que levantar belleza era una cosa importante, ¿no? Y que daba incluso de su propio dinero, de su esfuerzo, iba a trabajar también para poner ladrillos para hacer eso posible. Sí. En todas las épocas, en todas. Se ha sufragado así las grandes catedrales. Hasta ahora, que parece que estamos perdiendo un poco el sentido de la importancia de la belleza, eso ha sido así. María, y bueno, has tocado un poquito a la Virgen, ¿no? María. A mí me llama muchísimo la atención porque la Virgen María en nuestro podcast está muy presente, le hemos dedicado bastantes capítulos y despierta en redes sociales muchísimo amor y también muchísima de parte de, sobre todo de protestantes, o sea, como cosas muy, como que saltan, ¿no? O sea que la Virgen de por sí impacta, ¿no? Positiva, sin negativamente, duda. No lo sé, pero impacta. Y en el arte yo creo que ha impactado la que más, o no lo sé. Sí, la mujer más representada, ya, la Virgen María. Quería preguntarte, porque incluso tú has escrito un libro sobre María, que lo tenemos aquí. María, una obra maestra. ¿Por qué quisiste escribirlo? ¿Por qué impacta? O sea, háblanos un poquito de la figura de la Virgen María en el arte, en la belleza. El libro no quise escribirlo, quiso el Señor. Y se sirvió de la editora en este caso, porque claro, yo le dije, si ella quería escribir un libro sobre la Virgen, y pues un teólogo que sepa. No, tiene que ser a través de la belleza, y tuvo una intuición genial. Y yo luego vi por qué, ¿no? Porque Dios es un artista, ¿no? Ya lo decía antes. ¿Y a un artista cómo lo conocemos? A través de su obra, ¿no? Sí. Claro, si tú quieres saber cómo esculpía Miguel Ángel o cómo pintaba, pues tendrás que ver, ¿no? El David, el Moisés, la Piedad. Y entonces, claro, no ves bocetos de un hombre de Van Gogh que conocemos, pues los autorretratos, la noche estrellada, el campo de trigo con cuervos. No conocemos los bocetos también, ¿no? Los estudiosos, pero conocemos sus obras maestras. Sí. Entonces, claro, con María sucede una cosa maravillosa donde entendemos que Dios es un artista, que es... bueno, sucede con todos los artistas en realidad. Si nos paramos en el David de Miguel Ángel, la genialidad es saber que él de un bloque consiguió sacar esa barbaridad que es el David de Miguel Ángel, que es impresionante. Entonces dices, vale, ¿y cómo trabaja el Señor? Entonces vamos a ver la materia prima sin tratar de romantizar, ¿vale? Intentando quitar un poco el barniz romántico de la figura de la Virgen María. Espero que nadie se escandalice, pero... vamos a pensar fríamente, históricamente, ante quién estamos. Estamos hablando de una chica muy jovencita, de una aldea perdida de la Baja Galilea, porque Nazaret no tenía ningún tipo de importancia política ni religiosa. Nazaret no aparecía en el mapa. Que está prometida, dirás, ¿como el hijo del emperador? No, con un carpintero. Y que antes de consumar las nupcias
se encuentra encinta. Dices, Dios mío, esto, pero ¿cómo? Vale, ¿y cómo pasamos de eso a la mujer más representada de la historia y más influyente? Esto hace poquito lo leía, ha sacado también estudios, creo que National Geographic. Sí, ha sido ¿no? portada más de una vez, de hecho, sí. La mujer más influyente de la historia. Bueno, ¿cómo se consigue esto? Pues porque Dios es un artista. Entonces, Dios ha hecho de esta realidad, que es María de Nazaret, la ha pensado antes de, como a todos nosotros, antes de la creación del mundo, estaba en la mente de Dios, que fuese madre de su hijo, que es lo que Dante en la Divina Comedia dice, la más alta y humilde criatura. ¿Cómo se puede estas dos cosas a la vez? Bueno, pues Dios es un artista, Dios es el artista, con mayúscula. Entonces, lo que hace es, va preparando un camino, ¿no? Que lo conocemos a través de la historia de la salvación, hasta llegar al punto donde María es concebida sin pecado original, en vistas a la misión que va a desempeñar, que es la más alta misión que una mujer puede desempeñar. Y de hecho, el Señor le da un don que nadie más tiene, que es este ser llena de gracia. El Evangelio de San Lucas utiliza una palabra en griego que es kecharitomene, que significa, decimos llena de gracia, pero sería algo así como sobreabundante. O sea, nosotros cogemos este vasito, lo llenamos de agua y está lleno, pero la Virgen María no está llena, está desbordante. Es como si este vaso no tuviera fondo, ¿no? Entonces, llena de gracia a ese punto. Entonces, por eso me parece impresionante. María al final siempre es un misterio, pero cómo el Señor ha logrado hacer de esa realidad su propia madre. Entonces, acercarnos a María, que es la Madre de Dios, y que es el mayor regalo que Dios nos ha hecho. Jesucristo en la cruz nos entrega tanto de sí que nos entrega a su propia madre. No es sino acercarnos al misterio del artista. Si tú quieres conocer al artista, lo digo porque Dios no anula la naturaleza de María. Nosotros en las mitologías paganas tenemos diosas, ¿no? Figuras míticas, tal. Pero María es una mujer de carne y hueso. Entonces el Señor lo que hace en ella es una síntesis perfecta entre la naturaleza y la gracia. Y por eso es un ser único y tan especial. Y por eso la Virgen María nos aproxima a Dios. ¿Cómo podemos contemplar el misterio de María? Bueno, por supuesto a través del rosario, por supuesto. Pero además la belleza del arte, sin duda, nos acerca a esa belleza con mayúsculas que María llevó en su seno, que María llevó en su ser y en plenitud mostró, porque la realización de un ser humano es esta plena participación en el misterio de Dios, que es verdad, bondad y belleza. Entonces María de alguna forma es como un espejo. Cuanto más nos acerquemos a María, no estamos siendo idólatras, nos estamos acercando más al Señor. Entonces María es una maravilla por eso, María es la obra maestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y qué obra tan maestra y también tan cercana, ¿no? Una muchacha sencilla, humilde, nazarena, y cómo también el Señor ha permitido que la misma Virgen pues sea plasmada de una forma tan bella, ¿no? Y en sus distintas advocaciones, o sea, que de hecho no son pinturas, o sea, que han sido, o sea, que vamos, que no va más allá de eso, pero es una belleza que también acerca muchísimo, ¿no? Sobre todo, pues yo como mujer, yo miro a la Virgen y digo, es bella en cuanto a madre, pero también en cuanto a mujer, en cuanto a lo que yo quiero ser en toda yo, o sea, madre, mujer, amiga, pues de todo, como que ella es la belleza, porque es espejo, o sea, es que es muy fuerte, o sea, no es bella. Bueno, ella en Medjugorje dice, soy bella porque amo. O sea, ya con eso ya te lo dice, claro, te lo dice pero todo. Es lo que hemos dicho, Bárbara. O sea, esa verdad, esa bondad, esa belleza no son sino reflejo de la esencia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? El amor. Es amor. Entonces, ¿por qué María nos fascina tanto y siendo tan cercana, ¿no? Porque tú dices, Dios, la madre de Dios me queda fuera del alcance, pero cuando descubres, que yo creo que es el reto, ¿no? Que es tu madre, el reto y la gracia más que el reto, ¿no? O sea, uno puede rezar rosarios uno detrás de otro sin enterarse de nada, o ver muchos cuadros de la Virgen, o estudiarse todas las advocaciones, pero cuando realmente... Y yo sé que mucho de lo que hacéis desde Gospel Arts ayuda precisamente a encontrarse con esta persona real que está viva en el Señor. Cuando uno realmente tiene fe y tiene la certeza del cielo, sabe que alguien no se muere y se queda ahí, que luego la Virgen murió o no murió, ese es otro tema, ¿no? Sino que sabe que está viva en Dios. Y viva en Dios es mucho más real que tú y yo que estamos aquí, en teoría, que estamos vivas, ¿no? Sí. Pero cuando uno está vivo en el Señor,
Entonces, la Virgen nos puede conocer en plenitud, porque yo te puedo contar de mí, ¿no? Nos hemos presentado un poquito al principio, pero claro, tú toda mi historia no la conoces y aunque te la contara, no la habrías vivido. La Virgen nos ve en su plenitud, nos conoce, porque todo el que vive en Dios nos conoce en esa dimensión, ¿no? Entonces es maravilloso relacionarte con una madre que es tan poderosa y a la vez es una chiquilla de Nazaret, ¿no? Que no lo quería ser, que no quería ser así de referente, pero bueno. Claro, no, ella no le presentó su currículum al Señor, yo soy la más apta, el Señor, claro. Sí, la hizo. Pero, y eso también lo dice ella, ¿no? Porque se ha fijado en la humildad de su esclava. Sí. O sea, María es perfectamente consciente de quién es y de ahí su grandeza. Sí. Pues decía lo de Dante, ¿no? Que siendo la más pequeña es la más grande. Y tener una madre así, ¡guau! Sí, es una maravilla. Increíble. María, quería preguntarte acerca de la belleza hoy, hacer como un diagnóstico de la belleza hoy. Porque es verdad que vemos museos con pues, una belleza ahí preciosa, increíble, que entramos y admiramos, pero a la vez salimos pues y vemos ciudades que son, lo comentábamos antes, como más casi que hechas en serie. Y si entramos un poquito más, a lo mejor en las redes sociales, vemos que la moda, pues a lo mejor de belleza ya tiene bien poco. ¿Qué diagnóstico tienes sobre la belleza hoy? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? ¿La estamos desvirtuando? ¿Qué pasa? Pues ya lo has dicho tú, está el panorama complicado. Pero la belleza, yo creo que más que nunca la gente está gritando y tiene una sed de belleza impresionante. Igual que tenemos sed de verdad y de bondad, ¿no? Igual que pues en estos gestos, ¿no? Que dices en la sonrisa de mi hijo o en una abuela cuidando de su nieto, en esto consigo ver la bondad. Cuando escuchamos la verdad lo sabemos, Pilato lo sabía, a lo mejor por eso el Señor no le contestó, porque él ya estaba escuchando la verdad. Y claro, nos encontramos que ante una avalancha de egoísmo, que es todo lo contrario a la bondad, al darse, al don de sí, nos encontramos con muchísima manipulación ideológica en los medios de comunicación, ya no sabes de quién fiarte, desconfías de todo. Y lo que tú has dicho, o sea, la belleza está hasta en el otro día no voy a decir la marca, pero fui a una tienda de ropa, me encontré un vestido que era como una red de pescador. Digo, ¿y esto cómo se lleva? ¿No? Además era carísimo. Digo, ¿dónde está, no, la belleza aquí? Que tú ves la historia de la moda y es impresionante, los diseños que se hacían en el siglo pasado, etcétera. Bueno, pero no solo en eso, en todo. En el mundo del arte, en la música. En la música, bueno, es que ese es otro podcast. Sí, es otro podcast, Bárbara, Dios mío. Me siento fracasando aquí. Pensé que lo iba a abarcar todo y vamos. Solo pero se abren puertas. Las pinceladas sirven para suscitar interés, así que... Sin duda. Pero claro, esta es un poco la situación. ¿Y qué sucede con la belleza? Fíjate, hay un escritor famosísimo, Paul Claudel, que se convirtió... es que tiene una historia bastante conocida, ¿no? Se convirtió precisamente con la contemplación de la belleza, como tantísimos otros. No hace falta que sea una experiencia así como Pablo de Tarso, ¿no? De repente, pero poco a poco vas viendo que la liturgia es bella. Por ejemplo, Benedicto XVI decía que la belleza en la liturgia no es decorativo, sino que es constitutivo. Esto es otra cosa que nos volaría la cabeza y cambiaríamos nuestras iglesias y muchas cosas. Si entendiésemos esto, que en la liturgia es la celebración del misterio, la belleza es una parte fundamental, porque Dios es bello, ¿no? Sí. Entonces, la gente atraída por la belleza, que puede llegar a ponerle nombre o no, puede llegar o no a descubrir el rostro de Cristo, desde luego lo que hay, como decía, es esa profunda sed, ¿no? Y, o sea, esto tenemos que admitirlo si somos sinceros con nosotros mismos, la buscamos todo el día, buscamos la belleza. Por eso disponemos las cosas en nuestra casa de tal modo, por eso nos vestimos, incluso a veces como San Agustín, metemos la pata, pero estamos buscando la belleza, estamos buscando el bien y vamos a donde creemos que está el bien, aunque a veces no esté ahí, porque la belleza también nos suscita admiración, pero produce, desde luego, primeramente un placer sensorial, ¿no? Entonces a veces nos quedamos ahí y erramos un poco en el tiro, ¿no? Buscamos la verdad y a veces nos tragamos muchas mentiras porque estamos buscando la verdad y buscamos la verdad que nos acomode, pero en definitiva, y este es el primer diagnóstico, buscamos la belleza, tenemos sed de la belleza. ¿Y por qué? Porque la belleza nos redime del caos y el caos ahora más que nunca, llevamos una vida aceleradísima,
vamos corriendo a todos los lados, no llegamos, tenemos que trabajar, que estar aquí, que estar allá, que hacer scroll todo el tiempo, Sí. porque tal, después de un reel va otro y después... Y ni respiramos y estamos necesitando... Claro, es que la belleza necesita tiempo y nosotros no tenemos tiempo. Y seguimos teniendo una idea de que la contemplación de la belleza es un lujo, o es una superficialidad, o es algo para gente que entiende mucho de arte. Y no hay que entender nada. Bueno, mi marido me ha mostrado que hubo un experimento de que hicieron a unos niños de una guardería hacer como un cuadro y de repente lo pusieron en exposición en un museo y como que la gente le preguntaba ¿qué es eso? No, este cuadro probablemente el artista ha querido decir esto y esto, un poco como poniéndose así súper reflexivo, y en el fondo eran unos niños que habían hecho lo que querían, y eso es un claro ejemplo de que, oye, que no hay que... Es verdad que hay que interpretar, pero que hay que dejarse tocar y no todos tenemos que hacer como el papel del típico reflexivo e interpretativo. No. Poner las manos detrás, decir claro, aquí se interpreta la o sea, experiencia onírica. No. O sea que al menos en el arte religioso Dios siempre se va a dejar encontrar. Entonces, tranquilo con eso, que no es meterse en un laberinto sin salida. Para nada. La belleza no necesitas que te la expliquen. Mira. Cuando tú estás delante de la belleza, puedes profundizar, puedes decir, ay, ¿y esta iconografía? ¿Y qué querrá decir, no? Pues las llaves de San Pedro, la Virgen María, que no está mirando al niño en el icono de la Natividad, sino a otro... Vale, ¿qué quiere? Pero cuando tú estás ante la belleza, no necesitas que te la expliquen. Por eso sabemos que tenemos necesidad de la belleza, porque es verdad que luego hay una parte intelectual, pero primeramente estamos hechos para la contemplación. Cuando hablamos... A ver, Dios es verdad, es bondad y es belleza. Y ha impreso, lo decíamos antes, ¿no? Eso en nosotros. Entonces, cuanto más vivo en la verdad, más vivo en la bondad y más contemplo la belleza, más yo soy. Porque yo soy un reflejo, ¿no? Dios me ha hecho a su imagen y semejanza y Dios es eso en grado sumo. Entonces, cuando vivimos en esa belleza, aunque sea en esas cosas pequeñas, ¿no? En tener un orden, una proporción, una armonía, las características de la belleza... nos damos cuenta que somos más nosotros, ¿no? y nos encajan las cosas. Aunque tú no sepas, aunque tú no conozcas a Dios, pero esa música que tú escuchas o ese atardecer te da paz y lo buscas y te da como ese calorcito en el corazón, ¿no? Ese calorcito en el corazón, cuando lo desarrollas un poquito, ves que es Dios amándote, Dios gritándote a través de la naturaleza, te quiero, te quiero, te quiero. Entonces, claro, el problema es que no acabamos de entender que como estamos hechos para el cielo, y el cielo es la contemplación del rostro de Dios, el rostro de Cristo, y Cristo es el más bello de los hombres, no acabamos de entender que es necesario contemplar. Y si lo entendemos teóricamente, porque escuchamos el podcast y decimos, ¡ay, qué bonita idea, qué estupendo! Pero yo no tengo tiempo. ¡Yo no tengo tiempo! Vale, pero ¿tienes tiempo para ver una serie? ¿Tienes tiempo para tirarte 2 horas de gimnasio? Que es necesario hacer deporte. Pero nuestra alma, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? ¿De hacer scroll todo el día? O sea, necesitamos. Lo que pasa es que exige de nosotros tiempo, exige que nos paremos, y hay un punto también que es un don, ¿no? Y que hay que pedirle al Señor, ayúdame a ver porque ver la belleza en la creación es bastante fácil, en el arte es bastante fácil. Ver la belleza, a lo mejor en el sufrimiento, y la hay, y esto también es profundísimo, pues no es tan fácil. Y ahí pues tenemos que ver dónde está Dios en esto. Que eso es lo cristiano. El cristiano es el que vive con este discernimiento de saber dónde está el Señor y dónde no, y buscarlo y huir de donde no está. Entonces yo creo que vivir en clave de belleza nos ordena, nos ubica en el tiempo y en el espacio en el que estamos, y nos da sobre todo esa conciencia de que no somos o no estamos llamados a ser consumidores de cosas efímeras, sino testigos de algo eterno. Y la belleza es eterna. Entonces, anticipar el cielo en pequeños ejercicios, ¿no? de contemplación. Y con eso, claro, el que no entienda por qué existen monjes de claustro, pues ahora que lo entienda, porque la contemplación... Claro, dice el Salmo, contempladlo y quedaréis radiantes. Es nuestra vocación. Lo único que estamos haciendo es un poco calmar esa sed, que no se va, ya anticipo que no se va a calmar del todo hasta que no estemos en la vida eterna, que es para lo que estemos hechos. Sí. Pero son ecos, son resplandores, y decía Gaudí precisamente que la belleza es el resplandor de la verdad. Entonces, allí donde vemos belleza,
está Dios. Y por eso estamos, ¿no? Por eso decía que Sí. la belleza nos redime del caos en el que vivimos, de las vorágines en las que nos metemos, de trabajo o de los líos mentales que nos montamos. Sí. O sea, cuando, claro, párate, contempla al Señor en el arte o en el Santísimo, o sal a rezar en la... Decía, ahí no me acuerdo qué papa, no sé si era Pío XII, que en las montañas veía más a Dios. Claro, si es que donde hay belleza está el Señor. Wow. María, para ir cerrando, como verá la gente, yo pensé que íbamos a hablar de belleza y siento que ha sido como una mini introducción a la belleza, pero espero que pueda servir. Siempre eres bienvenida de nuevo para indagar, o sea, para poder profundizar de un tema en concreto. Pero para ir terminando, María, ¿qué consejos o qué cosas ves que podríamos mejorar los que sabemos que la belleza es Jesucristo, los que practicamos esa belleza constante? Por ejemplo, en detalles que podamos tener con, no sé, con la liturgia o con una catedral. No sé, ¿cómo crees que deberíamos vivir los que sí seguimos la belleza, ¿no? Yo creo que lo primero es tener conciencia de que todos nuestros actos son estéticos. Cuando digo estéticos no me refiero, claro, yo que sé, o sea, me refiero a que todo lo que hacemos tiene un eco en la eternidad. ¿No? Es trascendente. No hay nada que hagamos que sea intrascendente. Cuando tú pones el vaso aquí y no así, o me lo pones limpio y no me lo pones sucio, lo haces por un motivo concreto, ¿no? Por eso te decía, yo cuando he entrado aquí me he sentido tremendamente amada porque estaba todo preparado, ¿no? Estaba esperándome. Entonces, todo lo que hacemos, cuando tenemos esa conciencia, vivimos de un modo muy diferente. ¿Ordenamos nuestra casa o no la ordenamos? También un poco en reflejo de, ¿no? de cómo estamos. Sí, hace poco tuvimos un podcast sobre la teología del hogar que también lo dejó clarísimo. Sí, maravillosa, Chiti Hoyos, maravillosa. Sí, pero es que es verdad, todo es un reflejo. Entonces, en ese sentido, si nosotros vamos a celebrar, por ejemplo, ¿no? Lo digo para los párrocos o para los sacristanes, nosotros vamos a una iglesia que es pues un garaje, ¿vale? Gris, con las vigas a vista. No cantamos nada porque hay que terminar en 20 minutos, si se puede, mejor, ¿no? Santo, santo es el Señor, Terminamos, la casulla así de cualquier... Hay que cuidarlo. Y en la liturgia más, ¿no? Lo hemos dicho. Benedicto XVI lo decía y es verdad. Si Dios es bello y nosotros somos testigos suyos, en todo tiene que haber belleza, ¿no? En las iglesias en primer lugar, pero en cómo nos comportamos. No se viste igual uno que es cristiano que uno que no lo es. No se viste igual. No se presenta ante el mundo igual. No habla de la misma forma. Entonces, todo esto, a esto me refiero, ¿no? Con que todos nuestros actos pueden o no transmitir belleza. Nuestra casa, todo, nuestras relaciones, todo. Entonces, es que a mí me gusta, un tipo de música, es que a mí me da mucha pereza ir a un museo. Ya, desde luego, sí. Vivir en la verdad y en la bondad y vivir en la belleza es un esfuerzo, pero, oye, también nos cuesta levantarnos para ir a trabajar, ¿no? También nos cuesta, quiero decir, todo aquello que vale la pena nos cuesta. Todo lo que vale la pena en la vida, si lo pensamos, requiere un mínimo esfuerzo, una disposición y, desde luego, revierte en gracias. Revierte, vamos, al 100 por 1, porque Dios es generosísimo. Y sobre todo, yo creo que es esa conciencia de que, siendo llamados a ser testigos del amor, en todo aquello que hagamos pongamos belleza por amor a los demás, porque es radicalmente diferente la vida, no solo los espacios, no solo las actividades, ¿no? Lo que me gusta o lo que no me gusta, que todo eso también lo voy moldeando en función de si yo quiero vivir como un cristiano o no me quiero diferenciar en nada, ¿no? Pero incluso eso, es que está en todos los aspectos de nuestra vida, en todo. O sea, que no da lo mismo, querido sacerdote, sacristán, católico, cambiar las flores de la Virgen o no, o encender el cirio o no, o hacer o no la genuflexión, o ponerte o no la casulla, o sea, no da lo mismo. Exacto. O sea, y no todas las representaciones en este sentido son válidas, ¿no? Hemos dicho que el arte es una cosa y hasta hace bien poco el arte y la belleza eran prácticamente sinónimos, ahora ya no. Entonces, bueno, pero es que esto es transgresivo, es un lenguaje que realmente transmite quién es Dios, transmite esa belleza eterna. Porque si no, ¿hasta qué punto, no? Estoy escuchando un tipo de música que no estoy diciendo que tengamos que ponernos a escuchar todos música clásica. A mí me fascina el jazz, por ejemplo, que tú dices, claro, pero tiene una armonía, tiene un algo, ¿no? Bueno, pues hay mucho... Pero vamos a pensar realmente, lo que estoy haciendo hoy refleja, ¿no? Como lo hace la Virgen María en su máxima expresión, refleja quién es Dios.
Yo transmito que Dios es belleza a través de mis actos, de los que escucho, de lo que veo, porque es maravilloso el mundo audiovisual, pero a lo mejor estoy viendo cosas que de bellas tienen muy poco. Sí. Entonces es vivir en esta clave, vivir en clave de o sea, De respondiendo a nuestra, contemplación, ¿no? claro, Sí. respondiendo a nuestra identidad, tomándonos el tiempo también de hacer examen de conciencia, de primero alimentarnos, lo que tú dices, contemplar, alimentarnos de esta belleza para poder ser testigos de ella, porque si no vamos a seguir, ¿no? Como el hámster en la Sí. rueda, sin sentido, en lugar de, es que somos testigos de lo eterno, es que es una locura esto. Estamos llamados a algo mucho más grande que las 4 tonterías que nos Exacto. ocupan en el día a día, de verdad. Sí, y animar a lo que hizo San Agustín, dejarse conquistar por los 5 sentidos, ¿no? Porque ya para terminar, no sé, tenemos santos que nos ayudan a sentir a Dios desde los 5 sentidos. Me recuerdo, o sea, le tengo mucho cariño a Santa Hildegarda, que con todos los aportes que ha dado a la cocina en sí, o sea, puedes hasta oler belleza, oler a Dios, leer a Dios, contemplar a Dios, escuchar a Dios, hacer silencio con Dios, o sea, déjate tocar, pues a lo mejor visitar algún museo, bueno, visitar el sagrario, ¿no? Puede ser una primera oportunidad que puedas darle a la belleza de que te toque. Y María, nos tenemos que ver de nuevo en una segunda oportunidad. Me encantaría. A ver qué quiere la gente, que lo ponga en los comentarios, qué tema en particular quieren sobre arte religioso, sobre belleza. Y cómo podemos encontrarte, María. Así que para la gente que quiera seguir escuchándote, sé que tienes como una sección en televisión, también en Radio María. Sí, tengo un programa en Radio María que se llama Las Huellas de la Belleza, que justamente vamos como cada ámbito donde está esta belleza de Dios, pues vamos deteniéndonos en él. También participo en otro que es específicamente dedicado a arte, que se llama Ojos para Ver. Tengo una pequeñita sección en 13 y cuando tengo tiempo, que últimamente no es muy a menudo, intento también en redes sociales, aunque tengo que retomar un poco el ritmo y planificar un poco, pero sí, sobre todo yo animo a profundizar. O sea, si uno quiere emprender esta vía de la belleza, esta vía pulcritudinis, acceder a Dios a través de la belleza, el Señor va a inspirar los caminos. No todos tenemos que ser expertos en arte, ¿eh? Pero, bueno, hay cosas muy interesantes también, sí, en la iconografía cristiana. No está mal también interesarte un poquito. Pero salió la naturaleza, bendecir a Dios por la belleza de todo lo que hace, de la belleza que ha hecho en María, la belleza que ha hecho en nuestra vida también. Dice, perdón, ya termino con esto. Sí. Pero hay un autor de himnos que tiene un himno precioso, la Oda a Salomón, la 13ª, si no me equivoco, que dice que el Señor tiene un diseño inefable para cada hombre, un diseño de amor. Entonces, Dios es un artista, no solo lo ha sido en la naturaleza, no solo lo ha sido en la Virgen María, lo es también en cada uno de nosotros. O sea, que sigue pincelando. Desde luego. Si le dejamos, si no es un caballero, nos deja. Pinta tú, a ver qué te sale. Pero si le dejamos a él, hace una obra de arte, una pedazo obra de arte. En ti, en tu corazón. Sin duda, sin duda. Gracias, María. Nos vemos en otra oportunidad. Si Dios quiere. Gracias, Bárbara, por invitarme.